¿no? Y la disnea de la nija. Ya, listo. Okay. Esto es de la nija. Clase 1, ¿quién sabe cuál es la clase 1? No hay limitación. No hay limitación, muy bien. O sea, sería 1B. Clase 3. Creo que es la única con 1B. Creo que es la única con 1B, sí. Sí. ¿Cuál era? La C, 2. La B. No, pero era 2C. 1B, 2C. Claro, 1B, 2C. No, la respuesta es la B. La B. Ya. Pero apréndete que la clase 3, ¿no? Es limitación marcada en la física. La clase 4 es limitación incluso al reposo. Y la clase 2, según la nija. Claro, porque es cardíaco, te pongo la nija, ¿no? Por eso dice disnea cardíaca. La única disnea cardíaca es la nija. Porque la otra es de la MMRC. Según los tipos de disnea, ya, pues este también. En realidad, este ha estado demasiado fácil. Ortopnia. De cúbito supino. Ya, pues es al decúbito supino. Era el único también. Es el único 1C. Hoy sí. Esa era la E, ¿no? En digestivo debe venir así, ¿no? Claro, Era cualquier día. Pero es que si te dan cuenta es porque recién lo he acabado, o sea, tampoco he tenido tanto tiempo de... Pero para tu examen... No. Porque la vez pasado. Lo que pasa es que yo les he dicho, todo este mes estamos con lo de JCI y me toma demasiado tiempo. Entonces el tiempo que yo tenía destinado para armarles sus pretes y estas cosas, ya pues, no, entonces lo estoy terminando acá. Ténganos piedad. Pero está fácil. Ya van dos así al toque nomás. Ya, Kilip, te le he puesto, Kilip es fácil de deducir, o sea, ahí ni siquiera necesitas buscar respuesta. Por porcentaje. Porque es por porcentaje. porcentaje, o sea, es clarísimo. O sea, como te dije una vez, los exámenes no solamente son para ver qué es lo que puedes deducir, sino para fijar conceptos. Y la clasificación de Kilip es importante porque va con el va con el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, naturalmente, toda escala va de menos a más, excepto la Forres, que es al revés. Entonces, Kilip 1, mortalidad la más baja, pues, ¿no? 6%. Y ahí comienzas a... 17, ¿no? Entonces ahí ya tienen 3, Ojalá. o sea, 12 puntos. La D. A ver, sería 1, La D. sería la 4, sería mortalidad del 81, 1C. 1. ¿Qué? Ya Uno, uno. sí. Ah, ya. 2, No solamente. ¿No era la D? D, no, la A. La A. Sí, por la C, la. ¿Qué? Era de menor a mayor. Ya, esa acá también es fácil. Respecto al edema, y te puse una diapositiva enterita de edema. El edema cardíaco es simétrico, Sí. es frío y no doloroso. Sí. Se localiza en las mañanas en párpados No. inferiores a los Verdadero, 3 falsos. El edema cardíaco es matutino. No. Es vespertino. Falso como... El edema cardíaco se debe a una disminución de la presión oncótica. No. Ya, entonces sería... La E. Falso, falso. La E, ¿no? Sí, enano. La E, ¿no? Bueno. Sí, enano. Avión. La última de De ahí, en relación al dolor torácico típico y atípico, ya. ¿Dónde sacaba eso? Ah, de tu diapositiva. Mi amigo lo dijo, imaginario. No, sí hay. Siempre en la promoción hay un par de esquizofrénicos. ¿Cómo se van? Desarrollando. Sí. Sí soy. Mientras que no cursen con paranoia, no hay problema. Mi amigo no va a estar hablando. De ahí, el dolor torácico típico es desencadenado por mayor demanda de O2. Obvio. Sí. Grande, en la diapositiva. Así, verdadero. El dolor torácico típico no alivia con el reposo. Falso, porque sí alivia con el reposo. El dolor torácico atípico siempre cede con el uso de nitratos. Falso. Falso. Falso, porque hay un cuadro que te puse en lo que es el livelihood radio. Entonces, y te dije que el dolor torácico cuando cede con los nitratos es más típico que atípico. ¿Ya?
Y a ver qué más. El dolor torácico atípico es más frecuente en mujeres y ancianos. ¿Sí? El número. Y el típico no es. ¿Cómo? El típico es más frecuente que en varones. En hombres. No, lo que pasa es que el dolor torácico típico es lo clásico, pero las variaciones normalmente se dan en los pacientes que tienen algunas comorbilidades, pero en las mujeres por el sistema hormonal cambia. Las mujeres complicando algunas cosas. Pero de la posmenopausia. ¿Mm? ¿Qué le ha escuchado, doctor? Voy a hablar fuerte, Pero no tanto como el doctor que me dijo que tenía el dolor y que dolía la punta de la uña y algo. Está desarrollando su Y el dolor torácico típico cursa con irradiación a ambos miembros superiores. Sí. ¿Fácil o no? Sí. ¿Ves? ¿Ha estado fácil o no? Porque necesitamos Oye, levantar la moral. Doctor, ¿ese ¿Y cuál era? típico Ah, se refiere a la sí, angina sí. estable? No, angina es otra situación. El típico es ¿Quién existe? ¿Quién existe? ¿no? Espera, te voy a dar la clave, espérate. Verdadero, falso. ¿Por qué la leo? Verdadero. Era la B. Ah. Ah. Oh, ya fue. Ya. Ah. La última clase es el lunes 5 de Y noviembre. eso está prohibido, pero bueno. No, sí está prohibido. ¿De qué? Lee la ley 33, ahorita te digo cuál es, 33 y algo. Está prohibido. Está prohibido que salga del frente del doctor, pero va a grabar Al final el motivo me da lo mismo. Está bien, ¿no? Gracias. O sea, mientras que el uso sea para algo bueno, no hay ningún problema. Hasta el momento no ha aparecido prohibido. Pero, ¿no? ¿Y qué tal les fue en el examen que han dado ahora? Bien. Good, ¿sí? 20 preguntas más por 20 preguntas. Ah, ya, eso también quería conversar con ustedes. 20. ¿Cuántas preguntas van a querer? 20. ¿Están seguros? No. Ahorita digo. Pero No, 20 o 40, sencillo. 20. La votación. 20. Por eso, ya decidanlo de una vez, o sea. Levante, Ah, pero está la mayoría. 2, 4, 6. levanten su O mano. sea, si son 20 preguntas, ya saben que es un punto por pregunta, ¿no? Son 40, es 0.5. Si fallas en una. El digestivo es amplio. ¿Mm? El digestivo es amplio. Sí, pero hay temas que sí o sí van a venir y hay temas que no. 20 mejor. Díganos qué temas vienen, pero qué temas no. Para no estar leyendo. En vano, dice. Sí, Pero incluso lo que están llevando ahora de digestivo es menos de lo que llevaron en la primera parte. O sea, porque hay temas que he visto que no se han tocado. Hay temas que considero deberían haberse tocado, no les han hecho enfermedad ulceropéptica. Y debería haber. Sí. Ahora no. Ah, Ahorita. es verdad. Ay, pensé que. O sea, yo me baso en lo que me han dicho, ¿no? Ya que de ahí te pueda dar algo más, ok, pero estrictamente me pidieron, por ejemplo, hemorragia digestiva, nunca tocamos enfermedad ulceropéptica. Que te la menciono, listo, pero no la teníamos. Ya, así que de una vez me dicen 20, 40, Pero pero eso vamos no por estaría- 20. 20. 20. Decidan ustedes. 40. 20. Prendan esto. Ya, levanten la mano si quieren 20. Ya nadie. ¿De dónde así? Nada. Ya, los Ya, que quieren 20. 40. 30. Ya para nadie. Pero ¿qué puede ser decimal? Pero puede ser decimal. Siempre, decimales 0.5. Ya para nadie como el coste de 5 preguntas. 25. Yo hago 5 preguntas, ¿no? Pero piensa que fallas cada Bueno, pero este saqué como. Y al final se les va a promediar supuestamente sus 9 capítulos, ¿no? Ya, pues ya tienen el primer capítulo aprobado. Pero faltan. Ah, claro, los 9. Faltan 5. Y del- probé así los primeros. Y por ejemplo de los otros temas, de los otros cursos, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? A ver, segundo, sí. ¿Cuál es el segundo? El segundo de la biología 2.
Inflamación muscular. Todo lo que es cuerpo. Está feo. No, o sea, Biopatías. Bueno, es porque es extenso. Sí. Ese es el tema. Es extenso. Mucha info. Y por ejemplo, el neuro, ¿qué tal lo ves? Qué lindo. El logro que suena como usted, doctor. Aprender, usted, participar, tareas. Sí, deja tarea. Para casita. Deja tarea. Pero si no presiona, no. Está bueno. Si no lo explica bien. Luego de estar bueno, el doctor está bueno de acá. La que estaba de aquí, a todos le dicen lo mismo, maestra. Así son todas. Somos personas. Increíble. Increíble. Solito se quema. Bueno, él no se basa en el libro, él nos enseña y es importante. Pero no es la pregunta del fútbol. ¿De fútbol? Sí, si respondes bien, te da un. Por asistencia. De verdad, Por eso se ha formado el tibetano por ahí. Que ya te llega en mal estado. Las emergencias coronarias, las reales, las verdaderas, ¿no? El paciente no, o sea, está tan fundido que no le da tiempo de manifestarse. Lo que tenemos que sacar de acá de palpitaciones y síncope son las posibles causas, y esas posibles causas son lo que vas a tener que resolver y qué es lo que necesitas entender. Entonces vamos por partes. Síncope. ¿Alguien tiene idea de lo que es síncope? Sensación de desvanecimiento. Una sensación. Con pérdida de la absorción. Muy bien. Lo que acaban de decir es importante. El síncope cursa con pérdida de conciencia. Tiene que haber una pérdida de conciencia, porque si no la hay, no es un síncope, ¿no? Y van a ver esto porque muchas veces van a llegar a la consulta: doctor, me he desmayado. Ya, ¿perdió o no la conciencia? No, no la perdí. Entonces, ¿qué fue? La lipotimia, ¿no? Entonces, para poder ir enfocando, ¿no? Entonces, aquí te pongo el resumen de todo, pero nuevamente, resumen de aquí: síncope, pérdida de conciencia. Pero ojo, esta pérdida de conciencia es transitoria y con recuperación total. Porque si tú no recuperas, no es un síncope, ya estaríamos hablando de un SB. ¿Sí? Entonces, el síncope, una de las características es que hay recuperación espontánea y total. Y total. Nuevamente, si tú no recuperas, no es un síncope. Y lo más probable es que sea un SB, porque va a haber un déficit. ¿Ya? El presíncope, bueno, es una situación cercana a la pérdida de conciencia, pero que no llega a completarse. Y normalmente esta aquí es la que más síntomas nos da. O sea, para el tema coronario, lo más aparatoso suele ser lo más benigno. ¿Ya? En cambio, lo que es brusco y fulminante, o sea, ahí el paciente llega, pero sin quejarse, ¿okay? Porque ya está pues a un paso de... ¿ya? Entonces el presíncope va a cursar con todos los síntomas prodrómicos. ¿Cuáles son? Mareos, obnubilación, sudoración fría, palpitaciones. Como ven, estos son síntomas neurovegetativos, ¿ya? Y eso ahí el paciente llega: ay doctor, que siento que me desmayo, me voy a morir, etc. No te va a pasar nada. Lo vamos a ver incluso causas psicógenas, porque tenemos muchos. Por ejemplo, si voto al amigo imaginario del doctor, le puedo dar un presíncope. La lipotimia es un estado provocado por una disminución rápida y fugaz del flujo de la circulación cerebral, ¿no? Casi siempre cursa con hipotensión arterial transitoria, y esto es algo que también vamos a ver: la hipotensión arterial transitoria debido a cuál es la causa, ¿no? Porque es transitoria, ojo, no es sostenida. Por ejemplo, en una hemorragia, usted esperaría que el paciente esté con una hipotensión transitoria o con una hipotensión permanente, de no mediar acciones para solucionarlo. Entonces,
¿Se acuerdan que creo la clase pasada empezamos a desarrollar el test ahí nomás? Y les iba leyendo el caso clínico y les decía, mira, en esta línea te está diciendo esto, en esta línea... La idea es que desarrollen así el examen, ¿no? O sea, el caso clínico va a tener 3, 4, 5 líneas, pero cada línea te va diciendo algo. Entonces, si tú lo lees y lo lees tipo todo de corrido sin entenderlo, se te va a complicar. Pero si lo vas desglosando, solito sale la Se me respuesta. pasa el minuto. ¿Mm? Se pasa el minuto, desgraciado. Pero ahora les estoy dando 7 minutos. Y en Para el el examen, día de hoy, 7 minutos. y en el examen oficial. Para el examen, sí. O sea, yo creo que si son 20 preguntas, les daría 30 minutos. Y si son 40, sí, pues les daría una hora, ¿no? Perfecto, por eso. Una hora y 10, doctor. ¿Y dónde dan el examen? ¿Acá o...? Cualquier salón. ¿Dónde hay No, cámara? sí, Eso, ¿dónde hay cámara? Me manda la escuela. Nomás no quieren. Ya, bueno, nuevamente, lo que quiero que fijemos es síncope. ¿Ya? Nuevamente, es una pérdida transitoria de la conciencia. Tiene que haber pérdida de la conciencia. Si no hay pérdida de la conciencia, no es síncope. ¿Ya? Debido a una hipoperfusión cerebral caracterizada. Normalmente el síncope es de inicio rápido, de duración corta y de recuperación espontánea. Esas son las características del síncope. Un síncope es de un inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea. La pérdida transitoria de la conciencia es una pérdida de conocimiento real o aparente. Esta palabrita de aparente es muy importante porque va a estar muy asociado a los casos de histrionismo o síndromes conversivos, que no les, por así decirlo, no les involucra en este momento, pero hay personas pues que yo qué sé, pues pueden tener un problema emocional y lo manifiestan de esa manera, ¿no? Está desmayado, cuando en realidad nunca hubo eso, ¿no? Luego, en la pérdida transitoria de la conciencia sí va a haber una amnesia del periodo de inconsciencia, un control motor anómalo, una falta de respuesta, pero también es una duración corta, ¿no? Y estas dos las dos causas más importantes son el traumatismo craneal y el no traumático. Dentro del no traumático tendremos algunas alternativas como los psicógenos. Y el traumatismo craneal, naturalmente, no va a ser tema de esta clase, sino sería de neurología, ¿no? Por los síndromes o por ejemplo, las hemorragias intracraneales, ¿no? Aumento de la hipertensión endocraneal y eso. Pérdida transitoria de la conciencia, este es un algoritmo, te vas a las causas no traumáticas, dentro de las causas no traumáticas, ¿no? Tienes el 5. Dentro de las causas no traumáticas, básicamente tenemos síncope, ataques epilépticos, psicógenos. Esta parte de acá es muy frecuente, todos los días me va a llegar a decir así. Los ataques epilépticos, naturalmente, por el estado de convulsión del paciente, que ojo, las epilepsias no solamente son estados convulsivos conocidos como movimientos tónicos clónicos, sino también ustedes pueden presentar crisis de ausencia. La persona está hablando contigo y es como que se desconectara un minuto y luego te sigue hablando de la forma normal, pero no se dan cuenta tampoco esas personas. Claro, no se dan cuenta de esa parte, ¿no? Pero son pérdidas transitorias de la conciencia que no cursan con un antecedente traumático, ¿ya? Y las epilepsias, por ejemplo, y esto sí ya se lo deben haber dicho, ustedes le hacen una convulsión, le hacen una tomografía a un paciente que es epiléptico, ¿esperan ustedes encontrar alguna alteración a nivel cerebral? ¿No? No, las epilepsias no cursan con alteraciones a nivel cerebral, porque si fueran por efecto, o sea, por una organicidad, entonces sería secundaria y no primaria. Las epilepsias normalmente son primarias, ¿no? Las epilepsias como tal. Y bueno, el tema de los síncopes tiene, vamos a ver que puede haber una causa neurológica, sí, puede haber una causa neurológica, pero por lo menos lo que vamos a ver ahora y la mayoría de causas de síncope son causas cardiológicas.
Los mecanismos del síncope, tenemos los síncopes que van a amenazar la vida, son los síncopes cardíacos. ¿Listo? Básicamente, cardíaco, tromboembolismo pulmonar, que es el TEP, y las hemorragias graves. De esto de aquí, definitivamente es algo que tenemos que saber, porque luego quiero que veamos voy por partes porque en realidad lo que quiero que entiendan es esto de acá, el tema de las líneas. Pero vamos a nada. El síncope vasovagal es algo muy frecuente y que muchas personas, si no son cardiólogos, por lo menos el 50% de las personas en algún momento de su vida lo van a cursar. El síncope vasovagal nuevamente va a haber pérdida transitoria de la conciencia, ¿ok? Recuperación total de inicio brusco y nada más, y de recuperación rápida. Les digo porque, o sea, por ejemplo, he tenido compañeros que, yo qué sé, estábamos por ahí corriendo algo y de la nada, ¡pum!, se desmayaron. Entonces, ¿te obliga a ti a hacer los estudios? Claro que sí, ¿no? O sea, porque antes de decir que es un síncope vasovagal, tienes que haber descartado otras causas. Si está asociada al deporte, tienes que descartar una taquiarritmia, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, ya que hablaron de fútbol, cuántos jugadores de fútbol han fallecido dentro de un campo de juego? 6 o 10. Promedio, ¿no? Y ellos es porque les dio un infarto, ¿no? Un infarto, normalmente es un transmural que involucra tanto el endocardio, el epicardio y el miocardio, ¿no? O sea, es un infarto transmural. Pero, digamos, la persona estaba relativamente bien, en actividad física incluso, deportistas de alta competencia, y terminan con estos problemas, ¿no? Y esto se puede detectar en un electrocardiograma. La literatura te dice que sí, pero la realidad es que no siempre. Tendrías que hacerle holters, y muchas veces los holters tampoco salen, o sea, tampoco son definitivos. A veces hay que repetirles el holter cada cierto tiempo. Pero bueno, hay otros tipos de exámenes, como por ejemplo pruebas de esfuerzos, ¿no? que te van por así decirlo, te van mejorando el tema del diagnóstico, ¿no? Pero aún así es algo de difícil manejo, ¿no? Y ya luego cuando se detecta una arritmia, una taquiarritmia, ya se tiene que ir donde el electrofisiólogo para ver cuál es o sea, no es motivo de la clase, por ejemplo, pero a nivel del nódulo aurículo, el que comanda el marcapaso es el NAS, ¿sí? El nódulo aurículo sinusal. Luego, eso de ahí va a llegar al nódulo aurículo ventricular. La mayoría de taquiarritmias, su origen lo tienen en el nódulo aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque es como si hubiera un óvalo, ¿listo? Llega la corriente, llega la corriente, y por la derecha tienen la vía rápida y por la izquierda tienen la vía lenta, ¿ya? Entonces, lo normal es que el impulso vaya por la vía lenta, porque lo que tienes que hacer es disminuir la velocidad para que pueda haber una buena contracción rítmica, ¿no? ¿Ah? Contracción de ambas aurículas. Para que primero las aurículas. Claro, para que primero sean las aurículas y después los ventrículos. Tienes que disminuir la frecuencia. O sea, por eso es que cuando llegan a ese nódulo, lo que hacen es ir por la vía lenta. Pero algunos impulsos pueden escapar a la vía rápida. Y te dije, imagínate un óvalo. ¿Qué va a hacer el óvalo? Regresar el impulso. Algunas veces los puede dejar pasar. Y como al final las aurículas son de baja presión, puede tener cierto grado, pueden contener todavía cierto flujo retrógrado, ¿no? Pero eventualmente va a llegar en que las dos se contraigan, no hay llenado ventricular y ¡pum!, el paciente se sincope. ¿Ya? Más o menos es así. No es motivo de la clase, pero eso ya es un poco de cardiología cuando... vas a verlo con el EKG, pero básicamente ya es el tema de arritmias, y es una clase bastante amplia. Yo no estoy de acuerdo con que para cardiología nos hayan dado solamente 2 semanas prácticamente, porque las últimas 2 clases, según el rol que yo tengo, que difiere del de la delegada, las últimas 2 clases solamente tenemos 2 horas. O sea,
cuando cardio es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, ya está. El síncope vasovagal normalmente experimenta pródromos como palidez, sudoración, náuseas, vómitos, pero esto de acá también es rápido, ya no es que el paciente esté una hora con estos síntomas, no. Va a estar de repente 1 o 2 minutos y ¡pam! Pasa eso. El síncope vasovagal, ¿qué creen con el nombre que va a involucrar? El nervio vago. Y va a haber una espasticidad, ¿no? El nervio vago tiene la característica o la particularidad de que recorre grandes territorios, ¿no? Versus, por ejemplo, si te dice que el nervio frénico, tú sabes que ese nervio va directamente al diafragma, ¿no? En cambio, el vago te va a inervar corazón, te va a inervar riñón, te va pulmón, ¿no? Entonces tiene un recorrido bastante amplio, ¿ya? ¿Qué otra situación de un síncope neurocardiogénico? Por ejemplo, el síncope situacional, que es una consecuencia de alguna situación especial, como una deglución forzada o un efecto postdefecatorio, incluso síncopes tusígenos. Esto sí he visto, y postdefecatorio también. Postdefecatorio no sería vasovagal. ¿Cómo? Postdefecatorio no debería ser vasovagal también. No es, lo que pasa es que lo clasifican dentro de situacional porque es una situación particular. El síncope vasovagal normalmente, si tú te das cuenta, mira, hay dolor abdominal, ok, pero también hay sensación de calor. El dolor abdominal tendría que, o sea, digamos, los nervios que van a llegar a... Normalmente el vago es parasimpático, por ejemplo. Ya, las ramas parasimpáticas que van a llegar a la parte abdominal van a ser las mismas que van a llegar a la piel. No. Entonces, como involucra varios sistemas, ¿no? Palidez, ¿por qué crees que se dé la palidez? Por una vasoconstricción, ¿sí o no? Entonces, como ves, tiene múltiples terminaciones. En cambio, esta aquí son situaciones específicas. Específicamente, por ejemplo, el postdefecatorio es por un aumento de presión a nivel de la ampolla rectal. El síncope tusígeno es porque muchas veces las personas en este esfuerzo tusígeno, ¿no? Lo que hacen es evitar el retorno venoso de la cabeza. O sea, cuando tú toses, ustedes han visto una persona que es una tosedora, por ejemplo, no crónica, sino una tosedora de repente que ya está una semana así tosiendo, les ha pasado, listo. Y no para empezar, ok, dentro de las manifestaciones que van a tener va a haber dolor torácico, pero también les comienza a doler la región cervical posterior. Y cuando tienen un acceso de tos que se torna exigente, esa maniobra de Valsalva, ese esfuerzo tusígeno, lo que va a hacer es enviar, por así decirlo, la sangre hacia el cerebro. Pero la sangre hacia el cerebro tiene que regresar, ¿sí o no? Y si no regresa por ese esfuerzo, no hay circulación. Y te dije que el síncope es una deficiencia del flujo y se puede producir, en este caso, la pérdida de conciencia simplemente por una falta de retorno, porque el esfuerzo tusígeno está haciendo o está generando mayor presión a nivel intracerebral. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me entiendes? Ok. Ya vamos a la parte que quiero que aprendan. Los síncopes por arritmia, porque esto es lo que te va a tocar atender. ¿Ya? Te va a llegar, pues, por último, pacientes, como te digo, que pueden presentar un síncope, pero se van a morir, no, ninguno de ellos va a morir. ¿Ya? En cambio, estos de acá, es muy probable que si no lo detectas, que si no lo tratas, sí puedan cursar con un desenlace fatal. Ayer nomás nos llegó una señora de 34 años con una frecuencia cardíaca en 266. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60-100. De 60 a 100. ¿Te imaginas en 266? Puede ser. O sea, para pensar en FA No hay una tienes que tener ciertos criterios, ¿no? Hay una buena irrigación coronaria para no hay una buena diástasis. Definitivamente, cuando hay un tema de una taquiarritmia, no necesariamente hay un buen gasto cardíaco, ¿no?
Dentro de las taquiarritmias puedes cursar pues, con taquicardias si son supraventriculares o ventriculares. Las más mortales son las ventriculares porque son las que los ventrículos son los que van a cursar con el tema de la bomba per se, mientras que las supraventriculares son de llenado, ¿no? El tema como te digo, por ejemplo, con esta señora nos llegó por dolor torácico y palpitaciones. Entonces, si tú escuchas eso, no te estás diciendo mucho, ¿no? Y también pasa que a veces, por el simple hecho de ser mujer, dicen, no, debe haber tenido un problema con el esposo. Y te digo, pasa eso, ¿no? O sea, no pretendo soslayar, yo te estoy tratando de contar lo que yo veo a diario. Algunos pueden estar de acuerdo, algunos no, pero yo te cuento lo que sucede. Entonces, si tú no escuchas a la paciente, y muchas veces, por ejemplo, tú pones tu estetoscopio, ¿no? Y normalmente tú estás acostumbrado, por ejemplo, al loop tube, ¿no? El sonido correcto es loop tube, ¿no? Ya, listo. Cada cierto tiempo. Pero si tú tienes idea de lo que es escuchar 260 latidos, intenta contarlo siquiera. No lo puedes contar. O sea, ¿y el pulso cómo estaría? ¿Tú crees que sería un pulso sincrónico? Difícilmente. Casi siempre es un pulso filiforme. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Le pedimos un electrocardiograma, y en el electrocardiograma es que ya tú puedes evidenciar esa alteración, y ella tenía, por ejemplo, depresión del segmento ST, con lo que te está diciendo que es un infarto subendocárdico, ¿no? Ya, pues tuvimos que pasar la unidad de shock trauma. Felizmente, en esos casos, por ejemplo, ¿qué te dice la guía? Si ya tienes un índice claro de que el paciente se está infartando, lo que tienes que hacer es meterle una unidad coronaria para hacerle un cateterismo, una reperfusión, ¿no? Un cateterismo. Pero no tenemos unidad coronaria, o sea, solamente que yo sepa, 2 hospitales que son Reba Almenara, Hipólito no tiene unidad de hemodinamia. O si hay, bueno, la cosa es que deberías meterlo a cateterismo, ¿ya? ¿Y qué te dice la guía? Que el tiempo aguja naturalmente debería ser lo más pronto posible, ¿no? Se están manejando 12 horas, entonces, pero realmente tenemos las 12 horas, y luego de eso, si no tienes esa posibilidad, ¿qué tienes que hacer? Trombolizarlo. Si el paciente reúne criterios para una trombólisis, lo haces, pero hay criterios que son, digamos, excluyentes, como por ejemplo el haber sufrido un stroke en los últimos 6 meses, te contraindica la trombólisis, ¿no? Bueno, a esta paciente no pudimos llevar la unidad coronaria, y maravillosamente tampoco había el alteplase para poder hacerle esa fibrinólisis, ¿no? Entonces, bueno, se le hace cardioversión farmacológica, pero no es lo ideal, pues, ¿no? Adiós, gracias. Hasta las 8 que salí del hospital, seguía viva. Y no me estoy quejando como la doctora que dice que no ha dormido bien. Ya bueno, las arritmias son la causa más frecuente de síncope, pero este síncope sí tiene riesgo de vida, ¿ya? Y estas arritmias, ¿qué es lo que van a hacer? Específicamente lo que va a haber es una disminución crítica del gasto cardíaco, ¿ya? Ahora, dentro de las arritmias, sí, hay varios tipos de arritmia. No necesito que te aprendas los tipos de arritmia, porque eso es complicado, pero sí quiero que entiendas que el tema de las arritmias, ¿qué quiere decir arritmias? Hay alteración del ritmo y de la frecuencia, ¿ya? Puedes tener arritmias, por ejemplo, una taquicardia sinusal, por ejemplo, que no sería arritmia, porque si es sinusal, si hay ritmo, ¿no? Si hay ritmo sinusal, quiere decir que siempre, o sea, es que no hemos hecho un EKG, ¿no? O sea, pero sí han visto un EKG, sí saben que la onda P, si hay onda P, quiere decir que es sinusal. Si es sinusal, no hay arritmia, pues, porque el RR siempre va a ser regular, ¿sí? Míralo en un electrocardiograma. Independiente de la frecuencia, si hay un RR, es regular.
O sea, si el RR es regular, discúlpame, va a ser sinusal. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, dentro de lo que me mencionó tu compañero por acá, me dijo FA, ya, una fibrilación auricular. ¿Qué criterios hay para fibrilación auricular? Tiene que haber ausencia de la onda P o una P indistinguible. Si hay ausencia de la onda P, no va a ser rítmico, pues. Ahí nomás. Entonces, si no hay ritmo, el RR va a ser regular o irregular. Tiene que ser irregular, ¿no? Ahí ya tienes dos criterios para FA. Y naturalmente luego viene el tema de la contracción, ¿no? O sea, no vas a esperar un FA con 80 latidos por minuto, ¿no? ¿Qué más hay? A ver. ¿Qué es lo que, de todo esto? Sí, mira. ¿Por qué te marco función del ventrículo izquierdo? Porque si yo te pregunto, ok, la falla es del corazón derecho, ¿va a cursar necesariamente con episodios de síncope? No, porque el corazón más importante es el corazón izquierdo, que se encarga de distribuir la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y las formas graves ya son los bloqueos, ¿no? ¿Y qué dice acá? Va, bloqueo auriculoventricular, para que vayas aprendiendo los términos, ¿ya? Va, bloqueo auriculoventricular. Tienes dentro de los bloqueos auriculoventriculares de grado 1, grado 2, grado 3. Dentro del grado 2 se dividen en MOVIS 1 o fenómeno de Wengenbach y el grado 2, que es el MOVIS 2. ¿Ya? Listo. Esto de ahí es de acuerdo a las arritmias, o sea, alteraciones, ¿no?, del ritmo. Listo. Pero también podemos tener cardiopatías estructurales. Cuando te hablan a ti de cardiopatías estructurales, tienes que inmediatamente pensar en que la forma o arquitectura del corazón está alterada. ¿Y qué es lo primero que se va a alterar? ¿Tú crees que se va a alterar la forma de tu corazón? O sea, en vez de tener 4 cavidades vas a tener 3. Difícilmente, ¿no? Se te va a alterar, por ejemplo, los vasos del ventrículo izquierdo, no va a salir la aorta, sino va a salir la pulmonar. Bueno, hay transposición de grandes vasos, pero normalmente son congénitos y se operan, porque imagínate, una persona de 20 años con transposición de grandes vasos no los he visto, ¿no? Porque son prácticamente incompatibles con la vida, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si te hablan de cardiopatías estructurales, lo que debes pensar es valvular. Claro, las válvulas son las que se van a dañar. ¿Qué más? A ver, la demanda circulatoria supera la insuficiente capacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco. ¿El síncope puede ser una complicación seria cuando hay una obstrucción fija? Sí. Hay una obstrucción. Si hay obstrucción, es estenosis, ¿no? Y puede ser una estenosis valvular, porque difícilmente vas a tener una estenosis vascular, ¿no? No te digo que no pueda haber, pero es difícil. Y cuando ves estructuras, también pensamos en embolias, ¿ya? Y esta es la parte de bloqueos. Lo que es acá, los bloqueos, el aurículo ventricular tipo 1, ¿qué es lo que sucede? Mira, acá está tu onda P, ¿ok? Pero el PR está prolongado. ¿Listo? El PR está prolongado. Entonces acá dice, ¿no?, prolongación del intervalo del PR. Y no hay pérdida del complejo QRS. Esto sigue siendo tu QRS. ¿Ya? Pero naturalmente esto de aquí se va a prolongar. Va a medir más de 5 cuadraditos, para que lo vayas entendiendo, ¿no? Normalmente debería estar en 2, máximo 3, ¿ya? Cada cuadradito es 0.2 segundos, ¿ya? Y luego tenemos bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que se va a dividir en 2. El MOVIS tipo 1, que es el fenómeno de Wengenbach, en el cual hay un retraso en el nodo auriculoventricular, lo que ocasiona prolongación del intervalo PR, pero aquí hay una pérdida del complejo QRS. O sea, es como si tuvieras tu BAF tipo 1, porque hay prolongación del PR, pero hay en una
por así decirlo, esto, ¿qué es el QRS? La contracción, básicamente lo que se considera el latido cardíaco. O sea, va a haber la falta de un latido cardíaco. ¿Sí? O sea, esto de aquí es un MOVIS 1 o fenómeno de Welge. Listo. El MOVIS 2, listo. ¿Qué hay? Hay una pérdida repentina de la conducción auriculoventricular, pero sin prolongación del intervalo PR. O sea, es lo mismo que el MOVIS 1, pero la diferencia está en que no hay prolongación del PR. Listo. Y el PAF 3 ya es una falla completa, pues, ¿no? Claro, ya aquí no hay una conducción como tal. Cardiopatías estructurales, ya lo hemos visto, creo. Nuevamente, cuando la demanda circulatoria supera la insuficiente capacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco. Por ejemplo, dentro de las cardiopatías estructurales también le podemos poner un infarto previo. Porque al final el infarto, ¿qué es un infarto? El infarto es la necrosis, ¿no? O sea, porque la falta de irrigación es isquemia, pero el infarto ya cursa con necrosis, ¿no? Entonces, si una parte del corazón se ha necrosado, esa parte ya no tiene una buena cinesis, ¿no? O sea, no se va a mover de la misma manera. Y eso de ahí, naturalmente, se va a repercutir en el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco también depende de la contracción, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Es frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Por volumen de eyección. Y el volumen de eyección va a depender de la resistencia vascular periférica, ¿no? Ya listo. Entonces, si tú quieres hacer una contracción y tienes un área que no está lo suficientemente fuerte o que no va a participar de esa contracción, te va a alterar el gasto cardíaco, ¿no? Por eso, si tú tienes un infarto y vamos a suponer que es un infarto extenso, vas a tener de todas maneras una alteración estructural, ¿no? Si tienes una insuficiencia cardíaca, las insuficiencias cardíacas, ¿no? Como dice su nombre, el corazón no es lo suficiente o no trabaja lo suficiente para darle la demanda requerida. Entonces, te puedes hacer los 5, sí, también. 5 que son prostáticos, una seguida, así pues, de aquí. Ya mira, de aquí lo que más me interesa que sepas es la causa cardíaca. Estas 3 son los síncopes que amenazan la vida, ¿listo? Pero naturalmente la más frecuente es, y la que mayor riesgo repercute, es la causa cardíaca. Dentro de las alteraciones eléctricas vas a encontrar las bradiarritmias como las taquiarritmias, ¿ok? Los bloqueos, por simple lógica, van a cursar con taquiarritmias o con bradiarritmias. ¿Qué? Sí, hay una regulación de PR. Los bloqueos, Bradiarritmias. la doctora no pierde y dice, no, ambas. 50-50. Claro. Pero su nombre le dice, ¿no? Los bloqueos, ¿qué hace el bloqueo? Al prolongar el PR, exacto, va a disminuir la frecuencia, ¿ya? Y si incluso cursas con ausencia de un latido, pero a la hora que cuentes tu frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca lo que tú estás contando son los latidos, ¿no? Entonces normalmente tienden a cursar con bradicardias, ¿no? Y las bradicardias, naturalmente, las bradicardias que son no son tan frecuentes, pero lo más frecuente es que cursemos con taquiarritmias. Pero las bradicardias hay que ponerles, ¿no?, el marcapaso, ¿no? El marcapaso puede ser transitorio, mientras que se le va preparando al paciente para ya colocarle su marcapaso definitivo, ¿no? Y las mecánicas que son obstrucción al flujo, ¿no? Que pueden cursar, como te digo, con valvulopatía o miocardía hipertrófica. Si hay una miocardiopatía hipertrófica, también puede llegar a una insuficiencia, porque todo lo que es hipertrófico ha crecido, ¿ok? Crece, por ejemplo, tu cavidad, tu ventrículo izquierdo, las válvulas crecen, ¿no? Por lo tanto ya no contactan, ya no llegan a cerrar. Entonces, por eso te digo que al final la mayoría de alteraciones estructurales son valvulares.
El tromboembolismo pulmonar es una entidad poco Con la frecuente. hipertrofia también se podría ver por el aumento del diámetro, de la longitud de la banda Del- miocardio. ¿Ah? La banda miocardio tiene que ver La con banda. los músculos, los dentículos. O sea, tú tienes una hipertrofia que puede ser concéntrica o excéntrica, dependiendo de cuál es el mecanismo, ¿no? El excéntrico, o sea, lo que va a hacer es dilatar la cavidad, ¿ok? Dilatarla. Entonces, esa cavidad dilatada va a recibir si antes recibía un volumen de 10, ahora puede tolerar un volumen de 20, pero al estar dilatada, la fuerza también es menor, ¿no? Es como si fuera un globo. Tú intentas inflar un globo, lo inflas la primera vez, va a tener cierta resistencia. Pero si ese globo ya está inflado muchas veces, ya incluso altera su forma y el esfuerzo que tú vas a hacer es menor, ¿no? Eso es con la excéntrica. Y la concéntrica lo que hace es engrosamiento de la pared. O sea, la pared del ventrículo, que mediría 2 milímetros, pasa a medir 6 u 8. Entonces, también te recibe menos volumen. Al final, lo que vas a hacer es eyectar menos volumen. Por cualquiera de las dos causas, eyectas menos volumen. ¿Ya? El tromboembolismo pulmonar definitivamente tiene que ver con el tema de una disnea súbita, ¿no? Y que naturalmente va a haber una hipoxemia. Y el tema de las hemorragias, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Para el tema de síncope hemos dicho que el problema viene porque no hay una buena irrigación, una buena perfusión cerebral. Entonces, si vas a tener un sangrado, vas a cursar con hipovolemia. Si no la tratas, vamos a tener hipoperfusión. Siempre la anamnesis es lo más importante. Estos son hallazgos sugestivos o sugerentes de causas de síncope, que no me interesa mucho que te lo aprendas. Te lo dejo ahí, pero es que no te voy a preguntar pues esto acá. No tiene sentido. El enfoque diagnóstico siempre prueba de ortostatismo. Estos son básicamente los pródromos del síncope, ¿no? Exámenes complementarios. ¿Por qué pediríamos ese tipo de exámenes? Sí, pues, o sea, glucosa, porque si un paciente cursa con hipoglucemia, también se te va a sincopiar, definitivamente, ¿no? El hematocrito, porque lo que quiero ver es cuánto es si hay una disminución, o sea, si hay una anemia, ¿no? También puede indicarte el sangrado. CPK y troponina, debería ser CPK-MB, ¿ya? Y troponina son enzimas cardíacas, para ver si es que hay temas de infartos. El electrocardiograma, es que el electrocardiograma es lo primero que vamos a pedir. O sea, eso también quiero que entiendas. Lo primero que te voy a pedir es un electrocardiograma. Te voy a pedir un hemograma, sí, pero básicamente para descartar que no sea infeccioso o que no sea metabólico. Pero lo que siempre voy a pedirte es un electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen que te da muchas respuestas de forma rápida y de forma sencilla. Es un procedimiento no invasivo, ¿no? Y que en 10 minutos máximo ya tienes una respuesta. El Holter es lo mismo que el electrocardiograma, nada más que en 24 horas. Le vas a hacer esto a un paciente que está, por ejemplo, como la señora que nos llegó ayer con 260 de frecuencia, ¿no? Le vas a hacer un Holter, ¿no? Y estas pruebas de acá, la ergometría no la haces, el ecocardio. El ecocardio sí te sirve para ver, por ejemplo, cuando sospechas de insuficiencia o cuando sospechas de valvulopatías o cuando sospechas de infartos previos, ¿ya? Por las áreas de hipocinesia. Pero esto acá, digamos, en tema de orden, olvídate, siempre vas a tener que pedir primero el electrocardiograma. O sea, es un crimen que no pidas un EKG, ¿ya? Sí, ok, este es su algoritmo. Ya, palpitaciones para poder ir avanzando, hacerte el test. Las palpitaciones son un síntoma también es un síntoma frecuente, es un motivo de consulta frecuente, ¿ya? Eso a mí también quiero que sepas. La causa casi siempre es benigna, ¿listo? Pero ocasionalmente pueden suponer una manifestación de arritmia mortal. Nuevamente, para el caso de ayer, la señora como llegó por dolor torácico y por palpitaciones.
Cuando hicimos el EKG, 260. No tengo ese EKG en la mano, no que me lo manden. De repente te lo pongo en tu examen. ¿Cuáles son las causas de etiología de las palpitaciones cardíacas, que es las que me interesan? ¿No? FA, taquiarritmia supraventricular. La fibrilación, mira, si tú te das cuenta, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular. ¿Qué es lo que está arriba del ventrículo? Las aurículas, ¿no? Porque las aurículas sí pueden hacer esto. O sea, no llegan a una contracción total, ¿no? ¿Sí me entiendes, no? Pero si esto pasara a nivel ventricular, olvídate. O sea, eso es mucho más seguro, ¿ya? En cambio, incluso la FA, por ejemplo, o el flúter, la señora estaba con 260 y estaba viva, y estaba sentada, y llegó, ¿me entiendes? Y hasta ahorita, a Dios gracias, sigue viva. Pero si hubiera sido ventricular, probablemente no estaríamos hablando de ese tema. El aleteo auricular, que es el flúter, enfermedad del nódulo sinusal, todo lo que tiene que ver el nódulo sinusal naturalmente si es el marcapaso, no hay alteración del marcapaso, puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y después tenemos las causas psiquiátricas, ansiedad, somatización. ¿Alguien entiende qué es la somatización? Cuando piensas Cuando piensas. Cuando piensas que lo tienes y empiezas a como que a pensar, si es que presenta algún síntoma, o sea, como que sabes lo que es y empiezas a decir como que me puede pasar todo, puede pasar esto y Creo que es cuando tienes demasiado estrés y eso se manifiesta a nivel cardíaco. Ya, va más por ahí. En términos sencillos sería la manifestación física de un dolor psicológico. ¿Ya? Palpitaciones pueden durar segundos. Estas son las que me interesan, las de inicio súbito. ¿Ya? Porque fibrilación auricular, FA, flúter o aleteo auricular y las taquicardias auriculares. ¿Ya? Estas de acá, pues, para cardiovertir, ¿no? La cardioversión eléctrica y farmacológica, que tampoco es motivo de la clase, porque es complicado, pero podemos conversar si desean. Factores desencadenantes, estrés, ya eso, factores desencadenantes, estrés y ejercicio. Enfoque diagnóstico, de hecho tiene que haber una anamnesis, examen físico, pero tiene que haber un EKG. Esto acá te pongo para que sepas, pero no te lo voy a preguntar, tranquilo. No te voy a poner en las taquicardias reciprocantes, la presión arterial va a ser variable o constante. No te voy a preguntar eso, solamente lo pongo para que sepas. Cuando fue todas las planificaciones, ¿aplicaría también un holder? Si es que tú determinas que la causa no está poniendo en riesgo la vida, sí. O sea, el examen de elección o de inicio va a ser un electrocardiograma, eso siempre. Porque con el electrocardiograma tú vas a determinar si lo que está ahí te compromete o no la vida. En este caso, digamos que hay gente que digamos viene por palpitaciones, pero al final cuando se acerca la cosa no llega a manifestarlas como tal, ¿no? Cuando se hace la prueba del electrocardiograma. Entonces yo decía, no sé si le aplicaría un holder a los pacientes o si que se lo provocaría o a través de medicamentos o ejercicio. Ajá, pero ese ya es otro tipo de examen, porque tú no vas a hacer un holter a una prueba de esfuerzo. Y la prueba de esfuerzo puede ser física o farmacológica, puede ser un test de estrés también. ¿Cuál es el abordaje? El abordaje es todo paciente con dolor torácico o con palpitaciones o con síncope, sea cual sea la causa, tú estás obligado a hacerle un EKG. ¿Ya? Con eso no te estoy diciendo que el EKG te va a mostrar alguna alteración. De repente no te muestra nada. Pero si no te muestra nada, por lo menos te dice, ok, en este momento ese paciente no se te va a morir. Tienes tiempo para estudiarlo. Si en ese EKG tuvieras una fibrilación auricular, tienes que tomar otras medidas. No vas a pensar en hacerle un holter. Si tu EKG sale dentro de valores normales o con algunas
alteraciones que no repercuten para la vida, por ejemplo, puedes ver un infarto antiguo, ¿ya? Pero no hay inestabilidad hemodinámica, tú dices, ok, si estoy pensando en un trastorno del ritmo, hago un Holter. Pero si estoy pensando, por ejemplo, en trastornos de la contracción, tengo que hacer un ecocardiograma. Ahora, para los trastornos del ritmo, que es básicamente lo que estamos enfocando acá, en reposo mi corazón no trabaja, o sea, solamente suple las demandas fisiológicas. Pero si yo quiero llevarlo a un estrés, lo que tengo que hacer es someterlo a una prueba de esfuerzo, ¿no? Y en la prueba de esfuerzo sí estás con tus electrodos y tu monitor cardíaco, y ahí va a aparecer por ejemplo, extrasístole ventricular si estuviera. Extrasístole quiere decir que tu corazón late normal, pero en determinado momento, ¡pum!, hay un disparo. Eso es un extrasístole. O que puede desencadenar en taquiarritmias. Y esos son los casos, que es lo que te digo, que de las personas que han muerto realizando algún deporte, independiente que les guste el fútbol o no. Acá otro de los casos muy sonados fue el de Daniel Peredo, ¿no? Que era comentarista deportivo. Él falleció por irse a jugar pelota, presentó dolor y tenía un dolor típico, ¿no? Un dolor anginoso con sensación de falta de esfuerzo, y él, en vez de irse a la clínica o al hospital, decidió sentarse, pero ya estaba pues en una fase de isquemia, que luego hubo una evolución y falleció, pues, ¿no? Ya listo, se acabó. ¿Qué?